yo podía tener unos 10 años. Entonces yo me recuerdo, mi papá se fue para Venezuela y mi mamá se quedó con los 4 muchachos. Y mi mamá me lleva en el huerto muy arriba y me dice, te voy a contar una cosa. Si tú cuentas eso a alguien, me van a poner presa o a lo mejor me matan. No me asusté. Dice, mientras tú vivas, tú tienes que luchar siempre por el pueblo croata. Esto en aquel momento te daba miedo, pero después eso te hace cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pueden ser muchas las razones y emociones que impulsan al ser humano a dejar su hogar y embarcar hacia un destino desconocido. El hambre, las guerras, el miedo y la búsqueda de una vida mejor. La búsqueda de libertad. Con este documental deseamos rendir homenaje a todos esos croatas que llegaron a Venezuela a fundar hogares, a trabajar por el crecimiento del país y enriquecer nuestra cultura. Gracias por su legado. Inicialmente vino mi tío, Zlatko Balic. Los compañeros lo llevaron a la frontera con Italia, le entregaron una pistola, le entregaron una cantimplora de Slivovica y una brújula y lo dejaron en la frontera con Italia. Le dijeron, pensó que lo iban a matar, que lo iban a fusilar y le dijeron, Horacio, te traemos hasta aquí porque mañana tenemos orden de fusilarte. Yo soy nieto de Iván Balic, Lombarovic, hijo de Ángel Balic Simetic. Mi padre nace en Pula. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo nacieron en Pula. El primero de esos 3 grupos vino en junio del año 47. El segundo grupo en octubre, cuando llegué yo con mis padres desde Austria, desde el campo de refugiados, y el último grupo en diciembre. Mi nombre es Miroslav Marchenko Dujmovic. Yo nací en la ciudad de Zagreb, Croacia, en el año 1949. Mi nombre es Sergio Simic, hijo del señor Antonio Simic, mi padre Antonio Simic. Mi nombre es Drago Miskiewicz Malvic. Nací en la ciudad de Novi Vinodolski y llegué acá a Venezuela a la edad de 9 años, en el año 1951. Mi papá huyó cuando comunistas entraron en Croacia, entonces mi papá huyó con mi hermano o su hijo y mi tío. Fueron hacia Italia y allí estuvieron en campos de concentración. Yo venía de una dictadura donde tú tenías miedo de saber algo que alguien te lo va a leer en tu pensamiento. Los primeros grupos estaban formados por los abuelos llegados, que no eran abuelos, eran padres. Entonces, el segundo grupo eran los hijos, ya un poco mayores como mi papá, donde vinieron los grupos más jóvenes, que nacieron también en Croacia, pero vinieron de 3, 4, 5 años. Mi papá vino de 17 y fueron insertándose en el mundo, digamos, venezolano. Soy Evelyn Paván, descendiente directa de Juan María Paván, del capitán Juan María Paván, que llegó a Venezuela hace más de 200 años. A un papá estaba cumpliendo trabajo forzado en una fábrica de ladrillos y tenía las tardes libres. Una noche se fue a Rijeka. Había un barco viejo y con las luces apagadas, estaba medio enslivovizado. Se subió al barco, no había nadie, las escaleras estaban a medio camino. Se montó en el barco, empezó a recorrer el barco y vio una ventanita pequeña. Y vio como la ventana a la libertad, pues. Y se lanzó por esa ventana para abajo.
Dice que rodó y ¡pum! Al final cayó en un sitio oscuro, que no sabía qué lugar era del barco, pero estaba dentro del barco y estaba como a buen resguardo. Calcula que estaba amaneciendo. Él oye cuando empieza el barco, boom, 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 a funcionar las máquinas y empieza el barco a moverse porque es un barco de remaches antiguo. Y empieza el barco a crujir y él se asoma por un huequito donde faltaba un remache y ve a su pueblo y entonces El mar ha sido la vía de libertad de muchos pueblos del mundo. En la antigüedad también fue la vía para descubrir nuevas tierras. A 8.715 kilómetros de nuestro mar Caribe se encuentra Croacia, una nación en el centro y corazón del continente europeo. Desde el descubrimiento de América y durante los siglos XVI y XVII, fueron muchos los croatas que navegaron por el Caribe, algunos al servicio de la corona española y otros como comerciantes independientes. Bueno, siendo los croatas un pueblo realmente de inmigrantes y especialmente de navegantes, y también especialmente la gente de la costa, es decir, la gente del Adriático, no sería raro de verlo en los primeros viajes de Colón. De hecho, hay autores que narran que en el primer viaje de Colón había 2 dálmatas y en el tercer viaje había 1 dálmata. Esta información yo la he buscado por todos lados y no la he podido confirmar, pero no sería de extrañar porque cuando los nombres se anotaban tal y como el escribiente los escuchaba y muchas veces los españolizaba. De ahí en adelante tenemos un episodio que, aunque no pertenezca a la inmigración propiamente dicha, es tal vez el vínculo más grande que exista entre Croacia y Venezuela. Cuando Francisco de Miranda, que había pasado 23 días en Dubrovnik, intentando aprender el sistema republicano, y sobre todo un sistema republicano muy especial como el de Dubrovnik, cuando hace el acto de toma de posesión o la instalación de la Primera República, el 5 de julio de 1811, en su discurso hace referencia a Dubrovnik y hace referencia a cómo se vivía la gente en Dubrovnik, con el nombre de Ragusa, porque es el nombre antiguo de la República de Dubrovnik. Para Dubrovnik, donde fue el primer contacto, digamos, entre Venezuela y Croacia, donde Miranda, en la época que visitaba Europa para conocer un poco sistemas de gobierno para digamos, aplicarlos en Venezuela, quedó muy impresionado por la forma de gobierno de Dubrovnik, donde había una democracia representativa, donde el gobernante duraba una semana en el poder. A través de los estudios y del libro que escribe el doctor Sanchevich, narra cómo un capitán, Juan Paván o Iván Paván, proveniente de Rovinj, proveniente de Istria, tal vez por estar en desacuerdo con los movimientos napoleónicos, y siendo un republicano a toda prueba, viene al continente americano y después de un periplo por las costas venezolanas se instala en Carúpano, en donde se dedica al comercio. Pero en plena guerra de independencia, en el año 1816, se reúne con el Libertador y ofrece sus servicios. Y aunque comerciaba con cualquier cosa, ayudaba con los pertrechos de guerra a los patriotas. Llega en un momento muy álgido del país porque está la guerra de la independencia.
en 1814 y hacia el 1816, cuando Bolívar toca esas tierras parianas, él se encuentra con Bolívar y toma partido por la causa. Siendo capitán de barco y teniendo varias goletas, se ofrece para trasladar víveres y pertrechos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades y pueblos quedaron devastados. Una tragedia mundial sin precedentes. Se firmaron tratados de paz para así ayudar a la reconstrucción de Europa y a sus habitantes, pero para muchos los padecimientos no terminarían aún. Miles de fugitivos de los países que quedaron bajo régimen comunista comenzaron a cruzar las fronteras hacia Europa Occidental. Algunos fueron capturados o asesinados en su intento de huir. Los croatas no fueron la excepción. Y llegamos a la Guerra Mundial y a la fuerte inmigración ya croata de la posguerra. Bueno, no solamente croata. Al terminar la Guerra Mundial, Europa está viviendo situaciones muy duras y muy difíciles. De forma de que mucho español, mucho italiano, mucho croata, decide la vía de la inmigración. Mucho europeo, por la situación económica que estaban viviendo, decide la inmigración y por supuesto que el que emigra busca pues lugares que estén surgiendo y la posibilidad de ellos surgir junto con ese lugar. Dos países eran realmente muy apetecibles. Uno es Argentina y el otro es Venezuela. Mi papá había oído por Venezuela porque un tío de mi mamá, que era un hombre muy culto, muy preparado, hablaba de Venezuela, que un país donde acaban de descubrir petróleo, que por este momento no es importante, pero eso es el futuro. Mi papá, después que estuvo como 2 años navegando, el contramaestre del barco le dice, mira Ángel, o te saltas aquí en Italia, porque el próximo destino otra vez es Rijeka, y seguro que allá te van a entregar. Mi papá saltó del barco y se entregó ahí a la Asociación Católica, pues bueno, por supuesto, antes a la policía italiana, y él dijo que él se había escapado de Croacia, que estuvo de polizonte 2 años en el barco, trabajando por haberse escapado en el barco, y lo llevan allá, dice, ¿dónde puedes ir tú? ¿Dónde tienes familia? Bueno, yo tengo un hermano en Venezuela, pues. Y ahí lo ayudaron y llegó a Venezuela, al puerto de La Guaira. Nos tuvimos que ir de Croacia, bueno, yo era muy niño todavía, pero mis padres consideraron que en ese país no había futuro para nosotros. Y buscando un futuro mejor, ese fue el motivo principal de salir de Croacia a buscar mejor destino. Por ejemplo, a mí me expulsaron, yo no tenía derecho a ir a la universidad porque me encontraron en la iglesia. Y cuando me pidieron mi última palabra, yo le dije, mis abuelos, bisabuelos, padres, todos creyeron en Dios. No seré yo la primera que los traiciono. Me sacaron fuera. Viene a Venezuela huyendo de la parte del comunismo, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo prisionero allá, pudo escapar, estando bajo el régimen allá. Mi madre logra ubicar a su hermano, Marko Dujmovic, que estaba desaparecido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde él era un oficial de la Marina de Croacia. Por fin en el año 58, cuando lo ubica, él estaba ya en Venezuela radicado. Se produce la llegada de 3 grupos muy importantes de croatas. También venían rusos, polacos, ucranianos, eslovacos, checos, búlgaros, y todos esos inmigrantes son ubicados en el Trompillo, estado Carabobo. Y era un campo bastante grande, en la hacienda de Gómez. Y mi papá trabajaba
en la cocina cortando la carne y le pagaban 5 bolívares al día. Cuando ellos juntaron primera platica, comprar un rancho. Y de este rancho salió una casita y cuando papá pudo, inmediatamente comenzó, pedía que viniéramos nosotros. Bueno, la primera anécdota es de mi papá, que cuando llega al puerto de La Guaira, el carajo lo primero que compra es una mano de cambur y empieza a comer cambur como un desesperado. Y el hermano decía, no hagas eso aquí, Ángel, que eso lo hacen los monos aquí. Mi papá le decía, pero esto yo no lo veo allá, pues esa es una de las primeras anécdotas que él cuenta. Yo fui a extranjería a sacar mi primer pasaporte. Y entonces vienen y por supuesto yo puse Croacia. Y la que dice, mira, no existe Croacia. Entonces yo, chica, ¿cómo no existe si yo nací en Croacia? ¿Cómo no va a existir? Pero señora, no existe Croacia. Y nunca, y alguien de otro lado grita, sí existe, escribe Croacia. Y me puso Croacia. Entonces, yo averiguaba quién es esa mujer que gritó de otro lado y me dijeron que fue novia de un croata. Así que yo tuve esa dicha y esa suerte de tener realmente mi pasaporte Croacia. Lo primero que recuerdo exactamente es, hasta hay un chiste, que cuando veníamos subiendo de La Guaira hacia Caracas, por la autopista, era de noche. Y mi madre no veía luces. Y mi madre le dice a mi padre, pero es que no se ven las luces, ¿dónde está la ciudad? Yo no veo dónde está Caracas. Entonces mi padre le dice, no, ahorita por aquí está oscuro porque hay indios que nos pueden atacar. Y mi madre se asustó toda pensando que iban a salir unos indios con flechas y hachas hacia el carro. Eso fue un elemento muy particular y todos estábamos pendientes de dónde nos iban a salir algunos indios. Pero cuando yo llegué a Venezuela, primeramente me sorprendió todo. Nunca voy a olvidar la subida a Caracas y los viaductos. Yo creía que eso no existía en el mundo, eso yo no lo veía ni en las películas. Y comencé a conocer gente venezolana. Y me gustó tanto el país, me gustó tanto el venezolano. Bueno, mi papá inicialmente llega a San Carlos, Estado Cojedes, pero no toleró el monte y el calor de allá. Inmediatamente se vino a La Guaira, a Macuto. Ahí empezó a pescar un peñerito que construyó él mismo, pero él era carpintero también. Y en ese entonces llega mi abuelo también. Pero como ellos eran pescadores, siempre hacían intercambio de favores por pescado y esas cosas, entonces se fue dando. Pues. La vida se les hizo un poco difícil en el sentido de que muchos de ellos, por sus profesiones, tenían que revalidar sus títulos universitarios para poder trabajar. Y lo hacían de manera simultánea, estudiar y trabajar. Yo llegué a Venezuela en el año 1955. Trabajé en negocios de mi papá un año. Entonces yo quería seguir estudiando porque yo me faltaba un año para terminar el bachillerato en Croacia. Y comencé a estudiar, a hacer reválida que tenía que presentar solamente historia, geografía y literatura. Llegando de 17 años más o menos, y después comenzó una carrera en la industria petrolera de casi 40 años, arrancando como obrero de perforación en Casigua, al sur del lago, y después con una beca que le dio la compañía petrolera, estudió en la Escuela de Minas de Colorado. Me tocó estudiar de quinto grado en adelante, hacer estudios y bueno, así fue poco a poco adaptándome, aprendiendo el idioma español, adaptándole a la gente y bueno, fui creciendo así. Así que fui integrándome poco a poco a la comunidad.
especialmente en la época de los 12 años, ya 13 años, yo ya jugaba fútbol y jugaba para el equipo Fútbol Club Croacia. Tú no sabes, esa gente, país es bello, pero mucho más bella es su gente. No se nos hizo difícil la integración en Venezuela, dado el carácter alegre, jovial, hospitalario del venezolano, nos hizo las cosas mucho más sencillas. Cuando nosotros llegamos a Venezuela, realmente inmediatamente nosotros fuimos a sanidad. Yo todavía tengo mi ficha, donde tengo mi examen de sangre, donde tengo pulmones, de que no tengo ninguna enfermedad, ni tuberculosis, nada de eso. Así fuimos todos. Y inmediatamente nos dieron cédulas. Eso todo fue automático. Mi mamá, bueno, y también yo recibí nacionalidad porque mi papá ya era venezolano y a 21 años declaré solamente que me quedo con la nacionalidad de mi papá, venezolano. Esta inmigración croata que vino a Venezuela fue creando instituciones croatas para fomentar y preservar el legado cultural croata. Ellos sintieron desde el primer momento una gran necesidad de reunirse y conversar, cantar las canciones de la lejana patria. Ya en Caracas había un club en el Paraíso y la gente se reunía porque no sabían idioma. Era un sitio donde cada uno pudiera recomendarle al otro el trabajo o ayudarlo en lo que sea. En esta parte, yo diría que es la más parte bella y humana del pueblo croata. Vivíamos cómo ayudar uno a otro. Las organizaciones croatas, en la medida que fue pasando el tiempo, fueron desarrollándose más socialmente y más hacia lo cultural que la primera época esa de los paisanos, de los amigos, del apoyo mutuo, porque ya estos muchachos crecidos en Venezuela tenían otros intereses, grupos musicales, grupos folclóricos. Un hecho muy importante ocurre en el año 1963, cuando se funda el Hogar Croata, como centro social y cultural de toda la comunidad croata de Venezuela. Después se abre el Hogar Croata. Y este Hogar Croata, ahí se preparaban fiestas, bailes de Año Nuevo, se conmemoraban todas las fechas, se preparaban las charlas y cada vez cuando venía alguien, especialmente fuimos visitados por los sacerdotes. No podemos olvidar a dos personas que han sido muy importantes en nuestra historia, como son los dos capellanes que hemos tenido, que se han ocupado de la parte espiritual de los croatas, pueblo católico por mayoría, y además el padre Marković y el padre Miguel Škrinjar. Crearon lo que se llamó el Comité Croata de Venezuela, que era una organización de promoción de Croacia como país independiente, que no lo era en ese entonces. Ese grupo venezolano tuvo bastante influencia en los croatas del mundo, siempre en un clima, por supuesto, pacífico. También el Comité Croata de Venezuela ha tenido un peso muy importante porque es la institución que tiene que ver con las relaciones de los croatas de Venezuela con los croatas en Croacia y en el resto del mundo. Yo, por ser croata, me tropecé, al tropezarme en el comité croata, con el boletín informativo llamado Viesnik. Bueno,
fue para mí un descubrimiento y una fascinación increíble. Ese Viesnik se fundó el año 1952, fueron los primeros intentos de publicación y cuya finalidad era unir a todos los croatas aquí de Venezuela a través de la información. Hubo un buen coro de hombres y cantaban inclusive el público, y siempre hubo un grupo folclórico. Hicimos un grupo de música musical, un conjunto, que lo llamamos Conjunto Croacia, y tocábamos música de todo tipo. Me invitaron a participar en el Comité Croata de Venezuela. El comité era una organización que era más política, que colaboró mucho con la independencia de Croacia, con diferentes contactos que hacíamos en otros países con organizaciones similares para apoyar pues, la liberación de Croacia de la antigua Yugoslavia. Y eso se logró. Cuando comienza el movimiento que llevó a la independencia de Croacia y el desarme de Yugoslavia, mi papá, como producto de toda esta época de promoción de la libertad croata que habían tenido con sus compañeros y amigos aquí en Venezuela, decide irse para Croacia y toma algunas funciones en la promoción, sobre todo de la contribución de los emigrantes hacia la independencia de Croacia. Y entonces finalmente fueron varios países fueron reconociendo a Croacia como país independiente luego de que se hizo un referéndum donde el pueblo votó pues, que querían su independencia, ¿no? Luego de eso, Venezuela fue uno de los países que reconoció a Croacia, y luego de eso se establecieron las relaciones diplomáticas. A raíz de la tan anhelada libertad de Croacia y el reconocimiento posterior del gobierno de Venezuela, el gobierno de la República de Croacia designa como primer cónsul general honorario en Venezuela al doctor Boris Shiroki, diplomático de carrera, quien ejerce el cargo entre los años 96 y 99. Lo sustituye el doctor Zdravko Stančević. Digamos, finalmente Croacia logró su independencia y apareció el consulado en Venezuela, que agrupó a estos croatas, o las generaciones de los croatas nacidos en Venezuela o venezolanos de origen croata, se han expandido de una manera grande a través de toda Venezuela. Yo haría dos clasificaciones. Geográfica, a cualquier sitio de Venezuela que tú vas, a pesar de que los croatas no son tan numerosos como los españoles o los portugueses o los italianos, hay un croata. Se fueron creando instituciones culturales, religiosas, de beneficencia, deportivas, empresariales, tanto que en el transcurso de estos 74 años hemos contado con unas 13, 14 instituciones. Todas dejaron huella. Hoy se mantienen activas unas 4 o 5. Muchos de estos hijos de los abuelos primeros y de los padres segundos hoy día son médicos, abogados, empresarios, artistas, actrices, mises. Vinieron además muchos sacerdotes, bueno, varios sacerdotes franciscanos a Venezuela, y ellos no tienen hijos, pero formaron una generación de sacerdotes venezolanos también. En mi casa siempre hablábamos en croata, con mis padres, también con las familias croatas, siempre hablamos en croata, por lo tanto mi idioma croata pues lo tengo siempre presente. Yo como nieta de croata siempre crecí escuchando a mi abuelo hablar de su país, y aunque en mi casa teníamos una mezcla cultural bastante amplia, mi abuela es venezolana, mis abuelos paternos son italianos, la parte croata de mi familia siempre estuvo presente, mi abuelo siempre trató de enseñarnos un poquito de su país, y aunque a veces era difícil entender qué era Croacia y que mucha gente no sabía realmente qué era Croacia, siempre estuvo presente en nuestra casa. Mi encuentro con la comunidad croata nace cuando conozco a Miroslav Marcinko, quien es mi actual esposo.
Una vez como su novia, comienzo a participar en las diferentes actividades que realiza la comunidad. Entre las instituciones culturales, cabe mencionar a la Asociación Cultural de Damas Croatas de Venezuela, la Escuelita Sabatina Croata, que funcionó muchos años, el Conjunto Croacia, en las religiosas la Misión Católica Croata, de las empresariales la Cámara de Industria y Comercio Croato-Venezolana Cavecro, de las deportivas Fútbol Club Croacia de Caracas, Fútbol Club Croacia de Valencia. Mi suegra, la señora Magdica Duimovic de Marcinko, me invita a formar parte de la organización de damas croatas de aquel momento, que era Hrvatska Žena. Una de las cosas que está muy marcada en la comunidad croata es el sentido de pertenencia, que toda esta gente que son inmigrantes, que llegaron a Venezuela, que a pesar de que echaron raíces en Venezuela, muchos formaron sus familias aquí en Venezuela, ellos nunca perdieron ese nexo con su Croacia, o sea, el sentido de pertenencia que ellos tienen, porque claro, hay muchos que ya no están con nosotros, pero el sentido de pertenencia de ellos es muy fuerte. En todos lados tú tenías que luchar realmente y siempre hablar y los muchachos y los hijos, que nadie te confunda que tú eres croata. Cuando los croatas llegaron a Venezuela en la época de la posguerra, Croacia no figuraba como nación en el mapamundi. Era muy difícil para ellos y sus descendientes explicar el país de su procedencia. Sin embargo, nunca se rindieron, y en 1991 Croacia consiguió de nuevo su anhelada independencia. En 1992, la Unión Europea reconoce a Croacia como nación, y a partir de entonces el resto del mundo. En muy poco tiempo Croacia se ha hecho sentir, mostrando lo mejor de su gentilicio, de su país y de su cultura. Y orgullosamente hoy podemos decir sin complicaciones, soy croata. La clave, digamos, del crecimiento de nosotros como croatas y venezolanos, mi papá la resolvió de muy buena manera desde un principio, educándonos como venezolanos. Él nos decía, ustedes son venezolanos porque nacieron aquí, se criaron aquí, crecen aquí, se van a desarrollar aquí, pero no deben olvidarse nunca que son de origen croata. Y eso hace perfectamente la mezcla. Cuando tú estás claro que eres venezolano, pero de origen croata, bueno, el origen no te molesta, todo lo contrario, el origen te ayuda, y entonces tienes a un croata que oía ópera y música clásica como era mi papá, tolerando la salsa, la rumba, etcétera, etcétera. Me siento muy orgulloso de ser croata y me siento también orgulloso de mi nacionalidad venezolana. Mi generación tiene unos recuerdos imborrables de la juventud transcurrida con nuestros amigos croatas, hijos de esos primeros croatas que llegaron a Venezuela. Cuando yo fui a Croacia, porque yo sí fui a Croacia a ver ese pueblo de Rovinj, y vi la costa, porque recorrí toda la costa hasta Dubrovnik, me di cuenta por qué mi papá se paraba en San Antonio del Golfo, porque es exactamente el mismo paisaje geográfico del mar que llega directamente al lugar. Y sentí que estaba viendo a través de sus ojos. Mira, mi papá decía que esto es una tierra bendita, que aquí se podía trabajar los 365 días del año. De verdad, ellos estaban muy agradecidos con Venezuela. Y ahora que Croacia está bien, yo me la tengo un poco olvidada. Ahora estoy con Venezuela. En los últimos años Venezuela han pasado momentos muy difíciles, momentos que han hecho que muchos venezolanos de mi generación y generaciones también mayores se han ido buscando otros rumbos. Yo intenté estar un tiempo en Europa, pero creo que estando allá me di cuenta que yo no quería extrañar a mi país
como lo hicieron mis abuelos en su momento. Usted nació en Venezuela, ustedes son venezolanos, pero sepan que sus padres nacieron en Croacia. Cada vez cuando usted pueden hacer algo para bien de Croacia, háganselo.